hemos entrevistado a Miguel Ángel Pichetto, que es abogado de la Universidad Nacional de La Plata. Fue diputado, senador nacional y miembro del Consejo de la Magistratura. Actualmente es auditor de la Auditoría General de la Nación y precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que antes de conocerlo a Miguel Ángel Pichetto, yo pensé que peronismo e instituciones eran algo no combinable, que era un oxímoron. Y lo conocí el doctor. Sos muy generoso, Luis. Los dos. Gracias por invitarme. Un placer. Además, el título del programa realmente es muy motivador. Bueno. Gracias, Miguel. Ideas son las que necesita la Argentina. Así es. Bueno, estamos en parte aquí por eso, Miguel, porque el propósito de este programa es pensar la política de una manera distinta. Por supuesto nos interesan las cosas del día a día, la puja por el poder, la dimensión agonal, pero tratamos de mirarlo como lo que somos, como analistas políticos, como politólogos. Y la primera pregunta que quiero hacerte, estás adentro y tenés una mirada crítica. ¿Cómo ves esta campaña? La impresión que uno tiene es que faltan propuestas concretas, que faltan ideas que se alineen con la demanda de la ciudadanía, pero vos estás caminando por la calle, estás haciendo campaña nada menos que en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué sentís? Bueno, la campaña está fría, como el tiempo. Yo creo que la motivación electoral va a estar en la última semana, los últimos 10 días de agosto. Hay problemas estructurales en la sociedad argentina, especialmente en lo que es el conurbano, la provincia de Buenos Aires. Es allí el epicentro de la mayor pobreza estratificada, donde está consolidado un mundo, digamos, este mundo igualitario de la pobreza, y en donde hay un emergente nuevo en el escenario político, ya un factor político que son los movimientos sociales. Este mundo también aparece de manera distorsionada en el Chaco con Merenciano Sena, Claro. Casi un nombre caribeño, digamos, de una novela de García Márquez, pero bueno, es un dato de lo que significa el dominio de la gente, de sectores populares, en función del control del plan y de la dependencia que eso genera con la gente en la calle. El peronismo ha absorbido los nuevos movimientos sociales, los nuevos movimientos sociales se han acaballado al peronismo. ¿Qué es eso? No, es un fenómeno propio de este tiempo, de esta última década. Diría que si hay un punto de inflexión, con eso lo situaría en la crisis del 2001, la aparición digamos, del asistencialismo directo a personas por parte del Estado aparece con el primer plan de Dual de jefes y jefas. Claro. Después era, digamos, un aporte limitado en términos del presupuesto nacional, sí. Pero luego se fue consolidando fuertemente con el kirchnerismo en el gobierno, en los 3 periodos, y también Mauricio Macri consolidó eso y lo amplió incluso. Digamos, el gasto social y la transferencia de recursos del Estado a movimientos sociales sin control, ahí no existe el control. Dicen que han puesto a las universidades. Bueno, ¿Sabés, Miguel, que a veces digo, la política de antes a veces ahorra plata, porque los nuevos políticos pagan de más porque no saben el precio, ¿no? Lo que se pagó en ese momento, con los nuevos movimientos sociales que terminaron finalmente en el cumpleaños de Stanley, ¿no? Digo, una especie de amistad que se tradujo en mucha plata. Sí, bueno, claro. Esa fue la realidad y es lo que yo califiqué en algún momento en la relación con Mauricio Macri, con el que compartí la fórmula presidencial y trabajé, y tengo por él una relación de afecto personal y de respeto. Yo siempre le dije a Mauricio que él había hecho buenismo. Él lo asumió eso. El buenismo era creer... Creo que es la primera vez que se lo dijeron en la vida, pero bueno. No, era inyectarle recursos a estos movimientos sociales que después mandaban a otros sectores a cortar la calle igual, porque, Ahora, Miguel, digamos, Belligoni actúa como fuerza de choque y Pérsico actúa como mediador. Digamos, es un juego interesante. Policía bueno, policía malo. Ahora, esto se da en un contexto en el mundo donde en esa época, ahora ya menos, está en boga la discusión sobre el ingreso ciudadano. Incluso en países... Sí, bueno, desarrollados y claro, capitalistas. Así es. En donde, bueno, el ingreso ciudadano
o lo que significaba el subsidio a los parados en España, sí, era una característica, pero de países potentes que tenían también un PBI importante y que el mundo era el mundo del trabajo. Acá, lamentablemente, este modelo del mundo plan se contrapone con la pérdida de la visión del trabajo, la pérdida de la cultura del trabajo, que esto es realmente... Y una cosmovisión también, ¿por qué no decirlo? Porque siempre lo abordo y lo hago sin tratar de ofender, pero me parece también de que la visión de la Iglesia en la Argentina ha contribuido a modelar esta mirada del igualitarismo social y de esta visión lamentable que alguien acuñó en algún lugar de que es mejor que la Argentina sea pobre, uniformemente pobre. La verdad, o que la propiedad privada, que es un elemento esencial reconocido en nuestra Constitución, es un derecho secundario. Bueno, claro, bien, lo que pasa es que si estamos todo el en mundo es pobre, problemas, cada día estamos es en más problemas pobre, ahí. no en un sistema capitalista competitivo. El pobrismo igualitario significa que cada vez es más pobre, porque no tiene quien tire para arriba. Yo digo ¿no? que esas ideas son totalmente perjudiciales para el país. Que el país requiere además un debate profundo, un debate cultural profundo, que no es solamente de la política y de los actores de la política, que es parte del debate cultural, el debate en las universidades, en los medios de comunicación, en la empresa, en los sindicatos, de cuál es el rumbo que la Argentina tiene que tomar. Ahora, Miguel, esa perspectiva de la Iglesia Católica estuvo siempre, se acentúa, me parece, con la llegada de la Reforma, ¿no? Al Concilio y a la Iglesia que hace esta cuestión de dónde están las masas tenemos que estar. ¿No está compartida, no es compañera de viaje del peronismo desde los inicios? No. A ver. No. Esto nace con Aparecida. Claro. Sí, señor. Es un trabajo que hizo el actual Papa. Hay una construcción de la iglesia de los pobres, de los más humildes. Okay. Indudablemente que la iglesia, desde el punto de vista espiritual, tiene que estar al lado de los que menos tiene, pero una iglesia más espiritual debería comprender a todos los sectores de la sociedad, porque de lo contrario es una iglesia clasista. Y yo creo que el perfil de la iglesia argentina, hay algunos obispos que son más papistas que el Papa. Tienen ese problema. Hacen un seguidismo y juegan también el proceso político. Y hay una reivindicación del mundo plan, de que es mejor ser cartonero. El otro día escuché una homilia de Víctor Fernández. Uh-huh. Yo no tengo nada personal. Estamos hablando de ideas. Estamos hablando de ideas. Y bueno, la Catedral de La Plata, digamos, en ese monumento histórico que es la Catedral de La Plata, una homilia, digamos, de reivindicación a la gente que trabaja de cartonero. Yo, a ver, también no estoy cuestionando ese mundo. Hay gente que tiene que ganarse la vida de esa manera, a lo mejor no tiene otra opción. Que es una pero ese no es el mundo ese no es el mundo para aspiracional. Exactamente. La Argentina que yo conocí, que ustedes conocieron, sí, la de nuestros padres que a lo mejor eran gente limitada culturalmente. Mi viejo estaba ahí, no sé si había terminado sexto grado. Algunos podrían decir, era medio ignorante, pero los viejos nuestros eran sabios, porque ¿cuál era el mundo que construían? Había que estudiar porque había que ser mejor y ellos tenían eso en la cabeza y bueno, y si no tenías que trabajar, pero no concebían un mundo distinto que no fueran esos dos valores centrales. Déjame ser abogado del diablo, curiosamente, hablando de la iglesia y siendo judío, todo muy raro, pero uno dice, está bien, más caro. ¿Acaso la Argentina le brindó oportunidades a un sector enorme que tiene casi la única opción es ganarse el mango en la economía informal, en la precariedad total? Una cosa es reivindicarlo y tomar esto como modelo de país, ahí estoy de acuerdo contigo, pero otra cosa es no reconocer una realidad que es parte del fracaso del capitalismo argentino. Bueno, muy bien, estoy de acuerdo. En eso comparto, digamos, hay un fracaso que también hay que situarlo en el proceso de esta etapa democrática, que claro, comienza en el 83, en donde los gobiernos democráticos, y acá también hay que analizar otra cosa. ¿Cuál es el componente sociológico del argentino medio? Hay una demanda sobre el Estado,
hay una presión sobre el Estado que tiene que dar respuesta a todo y que eso tensiona mucho a los gobiernos democráticos a gobernar por encima de las posibilidades. Entonces se gobierna siempre con déficit fiscal que se resuelve vía endeudamiento externo o vía emisión monetaria. Y el mundo es de inflación. Entonces, también asumamos con algo de autocrítica la sociedad a la que pertenecemos. Pareciera que a veces en vez de una crisis de representación tenemos una crisis de sobre-representación. El Estado quiere representar a todos. Bueno. Miguel, es como si fuera una sociedad soviética, pero sin el Estado soviético ni el Politburó, ¿viste? O sea, se pide razonamiento, sí, pero no hay. Lo que digo es... Porque están los piqueteros, perdón, del Duo, ¿no? Del otro Duo también. Sí, claro. Sí, lo que digo es que me parece que ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el punto central del debate argentino hoy? ¿Para dónde vamos? Y si vamos hacia un mundo capitalista productivo, no estoy hablando de neoliberalismo financiero, estoy hablando de un capitalismo productivo desarrollista. Hay algunas historias que tienen que ver con el desarrollismo en la Argentina. Argentina tiene posibilidades. Yo no tengo una visión negativa del futuro argentino. Incluso hace muy pocos días, Gerchunot, un historiador económico importante de la Argentina, hizo una presentación en el Malma. Sí. ¿Tuviste? Sí, bueno, él habla del futuro y de la potencialidad argentina, que tiene que ver con sus recursos naturales, que tiene que ver con la energía, con el gas, con la minería, con el petróleo, con la agroindustria, con la tecnología aplicada a la agroindustria. Argentina, hay un mundo que no se conoce, porque el mundo de la comunicación son las noticias policiales hoy. Hay una sobreabundancia de hechos negativos. Pero cuando vos vas al interior del país, hay una Argentina que es luminosa, donde los productores, los sectores emprendedores, los agroindustriales, están trabajando hoy en la eliminación de carbono. Tal cual. Están trabajando en un sistema de carbono cero. Están preparándose para el mundo que viene, donde si vos no tenés todos esos requisitos no vas a poder comercializar. Sí. Ahora, ¿no hay también, Miguel, una especie de país donde se institucionaliza el conflicto? ¿Qué quiero decir con esto? El Estado no resuelve el conflicto, el Estado no se pone al margen del conflicto. El Estado lo engulle y lo vuelve permanente, ¿no? Genera líneas presupuestarias. Pero Luis, digo, y muchos gobernadores, muchos gobernadores Luis, lucran con el poder político que tienen y no traen inversiones, digo. A ver, hay gobernadores y gobernadores. El gobernador Valdés en Corrientes, y yo estuve en Corrientes con él y recorrí algunos desarrollos productivos sobre la base de la madera y de los emprendimientos que hay en madera y sobre la, digamos, generación de energía en base a la madera, que me parecen realmente apasionantes, donde el hombre dice, el gobernador Valdés dice, miren, señores, vengan a invertir a Corrientes. 10 años de exención impositiva de ingresos brutos y también obligo a los municipios a que no les cobren tasas municipales. Bueno, ahí hay una cabeza que está pensando en la actividad privada, en el sector privado, como motor de la economía, como generador de empleo. Ahora bien, también hay otros modelos que son feudales que dependen únicamente del Estado y del plan, y que eso también implica una reformulación permanente del poder, porque es una estructura dependiente. En la medida que haya trabajo y trabajo privado, hay más libertad en la sociedad y hay mejor... Algunos senadores han bajado del subte que no se toman con el brazo enyesado en todos los gobiernos, levantando la manito, ¿no? Bueno, él lo vio en el Senado. Por eso estoy hablando al señor que fue... A ver, claro. Yo también creo, te digo la verdad, creo que cuando uno pertenece a un partido, a una organización política, yo creo poco en los libres pensadores en el Congreso. Esa es una teoría de almas bellas, Luis. No. Y por eso se inventaron las organizaciones, ¿no? Digo. En el sentido de creer que uno va a ir a hacer lo que quiere, el libre albedrío. Vos conocés muy bien la experiencia americana y la inglesa. Siempre yo cuento el cuento del whip. Claro. El jefe de bloque es látigo, le dice. El látigo, claro. Sí, es un tipo como también que dice, muchachos, vamos por acá porque el gobierno quiere que vayamos por acá. Seguro. Como también la otra palabra de las almas bellas, vamos a usar la definición de Miguel, la gente, como si fuera, ¿no?, una cosa indefinida, gaseosa, todos. Bueno, o vecinos, peor aún. O vecinos. Representar a la gente es imposible porque tenés que representar a cada uno. Claro. ¿No? Se vuelve esto fiscalmente insustentable. Sí, lo que digo es que el debate hoy de la Argentina es qué rumbo toma la Argentina. Totalmente. Si consolida
el mundo del pobrismo, de los planes, del asistencialismo, recemos todos juntos, o consolida un modelo de salida capitalista. Miguel, Ahí me parece que está... Y te van a acompañar los que tendrían que ser los... productivos. Ok, te van a acompañar los que tendrían que ser los... Y te digo más, me atrevo a decir algo más. Sí, dale. Hay que recuperar las pymes del conurbano, que están todas con la persiana baja. Sí, lógico. Sí. Y ¿sabes qué? Yo conozco casos de industrias textiles que estaban en el conurbano y que cerraron porque era mucho el costo laboral, y entonces ahora mandan el diseño a China, trabajan las chinas, y después tenemos que importar por los contenedores y poner dólares del Banco Central. Totalmente. O sea, perdimos el empleo. También ahí hay una visión avariciosa. Yo entiendo, hay algunos personajes que bueno, eso no iba. hay ninguna ¿Te van a apuesta acompañar por el los país, actores ninguna del apuesta por el capitalismo país. argentino? Y van a tener que hacerlo. También tenés que, bueno, van a tener que hacerlo, pero digo, también tenés que modelar hay que ponerlos en caja. un sistema impositivo y Ok. cambios en las modalidades laborales que hagan posible la rentabilidad, que hagan posible la subsistencia del mundo de la empresa, de que entiendan los muchachos, que lo entienden, cuando vos hablas con ellos lo entienden, Sí, obvio. de que una paritaria en el sector metalúrgico no es lo mismo Techín que una pequeña mediana empresa de 20 o 40 trabajadores. ¿Viste? Techín es la única multinacional de Argentina, y vos tenés a lo mejor un taller del conurbano que tiene la misma paritaria, el mismo sistema laboral y la misma... La única industrial, tenemos Globan, Arcor, hay otros Sí. elementos. A ver, yo creo que si hay muy interesantes. Sergio, yo creo que si hay liderazgo, los actores que tienen el problema hoy de que compiten contra ellos porque no saben qué van a hacer, pero si hay un liderazgo, un modelo, un rumbo, un camino, ¿no es cierto? Lo que falta es organización. Si hay un rumbo y un camino y un liderazgo, la Argentina cambia rápido. Yo viví viví el fenómeno del 2001, todos lo vivimos. Digamos, la salida de la convertibilidad, que no debería haber sido tan traumática como lo fue, porque siempre nos enamoramos de los instrumentos. Seguro. Sí. Así es. En realidad era un instrumento de una política económica. Brasil, yo estaba en Brasil en ese momento, era enero del año... 2002. No, 97. Cuando fue la evolución. Gobernaba Fernando Enrique Cardoso. Y Fernando Enrique Cardoso, ¿qué hizo? Tenía un sistema de convertibilidad igual al argentino. Un real, un dólar. Pero en un momento determinado se dio cuenta de que la competitividad del sector empresario no cerraba y que el valor de su moneda era demasiado duro en términos... ¿Qué hizo? 3-1. Estaba yo en 3-1 devaluó. Eran 3 reales, un dólar. La Argentina se quedó mirando. Porque era cómodo, porque el ministro de Economía, que hoy plantea también la dolarización junto a Milei, estaba tranquilo, no había que mover muchas olas, qué sé yo, había que seguir flotando, que venga el que venga después. Y le pasa también a Fernando de la Rúa. Si Fernando no tendría que haber dicho nunca en su discurso político que no iba a salir del 1-1. Fernando se compromete con el 1-1 y se lo lleva puesto el 1-1. Es cierto que del FMI decían ya van a levantar las commodities. Claro, 3 años después pasó. Y bueno, Es cierto. Miguel, quiero aprovecharte. Vos estás en la Auditoría General de la Nación, que es una de las organizaciones más recientes del Estado argentino. Fue creada por la reforma del 94 y es como una oportunidad para ver la caja negra del Estado, ¿no? Sí, claro. Y uno, ¿Qué veo? Mira, En resumen. Dentro de, digamos, todo lo que hace la auditoría termina siendo público. Sí, claro. Se envía al Congreso como órgano de control final, que es el Congreso. Dependemos del Congreso Nacional en el esquema institucional. Hay algunos temas que aparecen realmente muy significativos. Primero y principal, las empresas públicas argentinas pierden casi aproximadamente 5.800 millones de dólares. Una locura. Anuales. Cuando vos le preguntás a los argentinos qué haría con aerolíneas, todos quieren que se quede siendo estatal. Bueno, el gobierno que viene va a tener que analizar esto. Tal vez no con el sistema de privatizaciones como en los 90, pero sí ir a un proceso de empresas mixtas, con participación también de los trabajadores, participación estatal y también participación privada. Hay que hacerlas eficientes. Habrá que analizar también cuáles son las líneas que la empresa tiene que cumplir y después también competencia privada. Claro. Macri había hecho un sistema de comunicación aérea realmente muy interesante con las low cost que este gobierno destruyó. Incluso a una gran empresa de capitales chilenos la liquidó, la sacó del lugar. Tremendo.
en la empresa TAM. Bueno, ¿qué quiero decirte? Todos queremos defender, digamos, la visión del Estado, está todo bárbaro, pero no te podés dar el lujo a un país como este de perder casi 6.000 millones. Otro tema que aparece, y muy interesante, es de que los créditos BID y los créditos Banco Mundial no hay eficiencia en las ejecuciones. Paradójico. Es increíble. Pero eso es para obra pública, para... Son generalmente para obra pública, para el sector agropecuario, Claro. pequeños productores, digamos, hay distintos tipos. Banco BID, Banco Mundial. Claro. Pero vos notás que las ejecuciones son muy lentas. Y muchas veces no se concreta, digamos, la operatoria y vos tenés que pagar intereses. Estos dos temas son grosos. Sí, sí. Pero bueno, después aparece otro fenómeno que es el de las consultoras en este tipo de por temas. supuesto. Que bueno. Ahí hay un problema desde la ciencia política, y es que uno ve un aparato estatal enorme, con mucha demanda de la sociedad, Miguel, y al mismo tiempo una baja calidad de las prestaciones. Sí, y otro elemento que te agrego, que es la falta de la cultura del control. Bueno, es muy importante eso. Sí, no hay una cultura del control. La Constitución reforma el sistema, toma el viejo Tribunal de Cuentas, hace la auditoría, pero todavía, digamos, la auditoría siempre es control post. Sí. Bueno, la sindicatura supuestamente debería La ser... SIGEN debe ser sobre la marcha, digamos, para que la gente que está escuchando no se entienda. Pero bueno, no está incorporada en la cultura argentina el tema del control. Claro, no existía la palabra accountability, imagínate, ¿no? Lógico. Bueno, A pesar de que venimos de un sistema español que tenían el juicio de residencia. De residencia, claro. totalmente. Pero bueno. Totalmente. Bueno, algo tenemos de eso. Yo siempre digo que es muy interesante el proceso político argentino. Lástima que estamos muy adentro, dramático a pero- la vez. Claro. Porque yo creo que el momento más feliz de un hombre o una mujer es cuando llega a la presidencia y jura en el Congreso. Te llevan de contramano por la avenida Rivadavia. Antes te llevaban en un auto descapotado, un viejo Cadillac que lo llevó Alfonsín. Sí, claro, claro. Hermoso auto. Creo que está en el museo. Y después te llevan a Comodoro. Cuando termina tu mandato vas a Comodoro Pi. Miguel, hay El un tema proceso de la judicialización sistemática. Ojo, no estoy justificando hechos irregulares, No, por supuesto. pero lo que estoy diciendo es que hay hechos de administración que se denuncian permanentemente. Sí. No me gusta cómo salió esta licitación, la impugné, me la resolvieron negativamente, bueno, voy a Comodoro Pi. Sí. No, para. El dólar futuro es un acto de administración. Las dos administraciones lo hicieron. Lo hizo la señora vicepresidenta actual y lo hizo Macri. Entonces, eso no debería ser un hecho judiciable que esté investigándose. Miguel, a propósito Después de eso, hay un montón de temas que claro, lógicamente la deben señora ser a la analizados. cual te referís, estos días habló bien de vos en un tuit, justamente en una ¿Qué dijo? polémica con el ingeniero Macri. Lo tenemos por ahí el tuit, ¿no? A ver. Ahí tenés, mirá. Además, le recuerdo que en su fracasado intento reeleccionista llevó como compañero de fórmula a quien fuera el presidente de nuestro bloque de senadores durante Bueno. los 3 gobiernos. Tan desastrosos no deben haber sido, ¿no, ingeniero? Uso una fina ironía, hay que Sí, reconocerlo. el otro día también me mencionó, sin nombrarme, cuando dijo, en un discurso en La Plata importante, había reaparecido Claro. ella, dijo, bueno, el expresidente de mi bloque del Senado siempre me reclamaba de que no le diera plata a los movimientos sociales. Y yo le decía que eso no me preocupaba tanto, sí me preocupaba la evasión. ¿Recuerdan esa frase Sí, que la dijo? claro, claro. Bueno, sí, yo siempre tuve una mirada negativa durante el gobierno de ella. Sí, Y le decía que ahí había un problema grave, que era una transferencia monstruosa de dinero que empezaba a gravitar sobre la gente, sobre la dependencia de la gente, sobre el dominio de la gente y el control de la gente en manos de intermediarios y no del Estado. Claro. Porque, a ver, si hay un organismo en la Argentina que tiene el seguimiento de los seres humanos en la Argentina desde que nace hasta que se muere, es el ANSES. Y si vos querés dar una ayuda a alguna persona que lo necesite, lo podés hacer por vía bancaria, a través de esta gran organización, que es el ANSES. Ese fenómeno de la tercerización es interesante en el Estado, ¿no? Recién Sergio decía los problemas que tiene el Estado argentino.
hay uno, me parece, que no tiene que ver con la ausencia del Estado. Vos naciste en el conurbano, ¿no? Vos naciste en la zona, ¿no es cierto? Yo en Quilmes. El Estado estaba presente, pero a veces estaba dado vuelta, era como un Estado inverso. En vez de darte bienes públicos, te daba males públicos. No eran, digamos, los que estaban ni siquiera intrusados por el narcotráfico, a veces licitaban. Digo, Sí, es un yo fenómeno de conocí presencia una Argentina- rara. Una Argentina realmente importante, del crecimiento social, en donde en mi barrio había una sociedad de fomento. Totalmente. Yo vivía en Banfield, a 2 cuadras del estadio, y las calles eran de tierra. Estoy hablando cuando era Como la niño. mía, claro. Y la sociedad de fomento hizo Totalmente. todo. Pintábamos Hizo los el árboles de asfalto, blanco. Y llevó el gas. La telefónica. Mejoró los servicios, todo. Todo. Y la gente estaba integrada en la sociedad de fomento. Hoy está el narco ocupando ese espacio. La sociedad de fomento está cerrada. ¿Qué quiero decir? Que era otra cultura también, otro Se perdió la proceso sociedad cultural. civil activa. La escuela era igualitaria al guardapolvo blanco. La secundaria, yo toda mi carrera de estudio la hice en escuela pública y en universidad pública. La escuela secundaria, que hace poco se cayó el techo en Esteban Adrogué, Sí. en Almirante Brown, una gran escuela nacional. Había que dar examen de ingreso para entrar. Ahora se cayó el techo. El gobernador Kicillof dejó que se cayera el techo. Miguel, vos ibas a la Una escuela tragedia. y en ese ambiente, que era un ambiente institucional, era un ambiente de orden, era un ambiente de futuro. Vos en el presente vivías tu futuro, sabías que no te podía ir mal, aunque después te lo fuera. La Argentina ¿no? proyectaba esperanza. Había esperanza, Sí, señor. esperanza, y lo vivías ahí. Porque los chicos, como siempre, son los que van a protagonizar el futuro, necesitan ver ese futuro, porque si no, no son nadie en Escuela ese secundaria momento. pública, saco azul, pantalón gris y Tal corbata cual, azul. tal cual. A ver, a mí me quedó esa tara de usar esa ropa. Como yo la Inter. sigo usando. A mí no me dejaron usar usando. corbata, pero te sí. digo la verdad, la sigo usando. Para mí Por el saco supuesto. azul y el pantalón gris es una El- ropa el- que el me uniforme, distingue, qué sé claro. yo. Pero era otro mundo. Había la gente cuando 4% perdía, de pobreza. ¿Qué pasó? la gente cuando perdía el trabajo compraba el diario de la mañana y buscar trabajo. Digo, hay que volver a ese mundo. Hay que volver a ese mundo. Hay que volver a construir un mundo vinculado con el trabajo. La pobreza extrema era de inmigración. Llegaban, estaban en el parking de las villas, al año ya estaban trabajando en la verdulería, los chicos iban al colegio con clase media baja como era también yo. había una estructura migratoria. Yo creo que la Argentina, si hablamos de migración, la Argentina procesó muy bien la inmigración europea. Incluso había una dirección de migraciones que te esperaba en el hotel de turismo, ahí en Retiro. Hoy el hotel de turismo está en manos de una universidad que se llama 3 de febrero. No sé por qué. Cuando eso debería ser un monumento histórico, como lo es el hotel de turismo de Nueva York de los inmigrantes europeos que fueron a Estados Unidos. Bueno, el conurbano eran tanos y gallegos, ¿no? No entiendo por qué. No, el conurbano el era Estado Talos le y cedió Gallegos. a esa universidad las instalaciones del Hotel de Turismo de Retiro, que son un monumento histórico, donde entró la mayoría de la migración europea de la Argentina. Ahora te preguntaban, ¿qué oficio tenías? Sí, claro. ¿A dónde podías ir? Te decían, mire, en el Valle va a haber un proyecto que tiene que ver con la fruticultura. ¿Vos te fuiste a vivir al sur en algún momento? ¿Por qué te fuiste a vivir al sur? 25 años. ¿Y por qué te fuiste al sur? Porque salió una oportunidad. Porque estaba trabajando en un estudio en Lanús, estaba haciendo mis primeras experiencias. Ya desde el último año, un año antes de terminar la carrera, estaba trabajando. Y sale un artículo en el diario, Clarín, me acuerdo, que empieza, digamos, hay una señora que contrataba profesionales que se llama Cristina Mejías. Sí, claro. Ustedes la deben conocer. Por supuesto. Así es. Un aviso decía, bueno, empresa del interior del país requiere de abogado joven para instalarse en el lugar. No decía el lugar, no decía nada. Bueno, incluso me hicieron un examen, hasta un estudio de carácter psicológico, que eso recién empezaba Claro. en el mundo laboral. Y después me dijeron, bueno, el destino es Sierra Grande, Río Negro. Y allá fui porque no tenía tampoco mucho para perder y porque creo que la Patagonia para mí entrañaba un desafío extraordinario. Y bueno, fui a vivir a un pueblo que en ese momento tenía cerca de 18.000 habitantes porque estaba en pleno desarrollo la empresa de hierro patagónico, que es otra historia dentro de la historia, ¿no? Donde trabajé casi 2 años. Después, bueno, me retiré de la empresa y trabajé como abogado en el pueblo. Había un abogado y había necesidad de otro. Era imprescindible que No le hubiera cayó otro. muy bien. Terminó con el monopolio. Así que, no, porque
de esa manera, digamos, existía la posibilidad de que hubiera juicios. Lógico. No, esto con un poco de humor. Pero a Sierra Grande le debo todo, mi vida. Y hay un libro de Morris West que es muy interesante porque trata la historia de un cura que estuvo toda su vida en el Vaticano y que lo mandaron a hacer un juicio a ver si iba a ser santo una persona o no. Y descubre la realidad de un pueblo. Y yo siempre digo que la carrera política me permitió transitar por palacios, por presidentes europeos importantes. Claro. Y sin embargo, la historia más emotiva de mi vida, en la comprensión del proceso de la política, la toma de decisiones, yo la tuve como intendente de pequeño pueblo de la Patagonia. No hay ningún otro lugar en donde yo he vivido las emociones más intensas. Comprendí cómo era el proceso de toma de decisiones de la política, el aprendizaje. Sabes que te interrumpo porque, bueno, puede que termine siendo presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Te puede ir bien. Siempre hay algo. En la vida de los hombres hay algo circular. Pero vos sabés que el presidente de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en la época de Reagan, era un representante de Massachusetts que se llamaba Tip O'Neill, que era un genio. Sí, claro. Y que inmortalizó una frase que es: toda la política es política local. Bueno, es cierto eso, y vos fíjate que la Argentina se ha municipalizado. Claro. Eso fue con Menem, ¿no? Digamos, se ha perdido la visión del Estado-Nación. Claro. Fíjate que la Constitución del 94 le cede en un tema no anticipado ni tratado en el Pacto de Coincidencias los recursos del subsuelo a las provincias. Perdió la conducción estratégica de la nación. No hay proyecto minero nacional. Claro. Por eso los muchachos le hacen 2 vueltas alrededor de la Casa de Gobierno y no hay minería en lugares que podría hacerse minería. Sí, como Río Negro. Como en Río Negro, lado, en medio de la meseta, en Calcatreu hay una mina de oro que nunca se puso en marcha. Increíble. Chubut pasa algo parecido. Y en Chubut con la mina Mendoza, Navidad, que es la mina de plata más importante del mundo. Ahora, si queremos salir de esta crisis, nosotros tenemos que potenciar la minería, y especialmente esa minería que hoy el mundo requiere. Viste que avalamos, las exportaciones de Chile minera, pero la cordillera es la misma, ¿no? ¿Saben cuánto exporta Chile? ¿Saben cuánto exporta Chile? 53.000 millones de dólares anuales, Argentina 3.400. Bueno, una locura. Bueno, pero acá también hay una construcción también, digamos, la iglesia argentina gravita mucho en el tema minero. Acá hubo una encíclica del Papa Francisco que se llama Laudato Si. Así es. En donde, bueno, la extracción petrolífera, digamos, es preferible ser pobre y no sacar los recursos. También hay que reconocer, Miguel, que es cierto que el cambio climático es una de las... No, eso es importante. Pero yo lo que digo es que hay grandes países en el mundo. Canadá y Australia. Que son potencias mineras y generadoras de riqueza y de trabajo que cuidan el medio ambiente. Así es. Pero esos estándares muchas veces, lamentablemente, en otros estados no son capaces pero para eso, de controlarlos. Si vos hubieras tenido, digamos, concentrado los recursos en la nación y nunca ceder, a las provincias le tenés que ceder la parte correspondiente en términos de lo que significa su coparticipación, sus ganancias por las utilidades que tienen, pero no el control político. Bueno, se pierde todo rumbo. Eso para mí también fragmentó la Argentina. Como también la pérdida del colegio electoral, que es otro de los problemas que tiene la Constitución del 94. Bueno, me das pie a la pregunta que yo venía preparando desde que concretamos la entrevista, y es: ¿cuál es el papel de las instituciones en este proyecto estratégico que estás planteando? Porque una de las críticas que hacemos los politólogos al desarrollismo, corrígeme, Luisito, es que tenía una visión, el petróleo en ese momento, la industria pesada, el CONICET, una cosa de modernización del Estado, pero que faltaba un componente político institucional, lamentablemente, que terminó con el debilitamiento de Frondizi y su caída, ¿no? Sí, también un clima de época donde la gravitación militar era muy fuerte. Muy fuerte, el problema de Cuba, Frondizi fue un gran político, un gran estadista. Pero la pregunta es, en este proyecto, ¿qué lugar tienen las instituciones? ¿Vos? Para mí central, el Congreso va a ser el ámbito central del debate argentino. Desde ahí hay que construir los cambios estructurales, los más chicos y los más grandes. Incluso ahí también
tenés que impulsar un debate en la sociedad. Siempre yo recuerdo el proceso de Carlos Menem, que fue un intento capitalista de apertura y de colocar a la Argentina en el mundo. Y que además Menem tuvo ese reconocimiento. Más allá del balance histórico que se haga con aciertos y con errores, por supuesto, tuvo una mirada y un rumbo. Y el primer año y medio fue de hiper. Sí, claro. Y hubo una plaza del sí, que hizo un colega periodista muy importante de ustedes, Bernardo Neustadt. La plaza del sí es un punto de inflexión, parece un tema superfluo en la historia. Sin embargo, la sociedad comprendió en ese momento que la Argentina necesitaba cambios. Los argentinos no teníamos teléfono. Estábamos en 1990, no había teléfonos. Alfonsín había puesto en marcha el plan Megatel, no sé si se acuerdan. Por supuesto. Los departamentos, decía el aviso, con teléfono, sin teléfono. Totalmente no teníamos servicios, no teníamos electricidad, cortaban la luz a cada rato, no había gas. Bueno, ahora, Miguel, te llevo brutalmente al hoy, ¿no? Tenemos una grieta que es la antítesis del consenso necesario, una grieta que se ha trasladado al interno de las fuerzas creando fisuras. Fisuras que a veces son más importantes que la grieta. Esas fisuras van a soldarse después del fenómeno. Si vos me preguntás por la primaria de Junta por el Cambio, yo no la dramatizo. Vos sos un especialista, ustedes dos han seguido mucho la política americana. Cuando compiten el Partido Republicano y el Partido Demócrata, van 8 o 10 candidatos a hacer un debate en televisión y se tiran hasta con temas personalizados. Absolutamente. Cosa acá, por suerte, no pasa. No. Eso no Eso pasa. es un abismo, no es una grieta. Te digo que creo que ahí tenemos algo de vinculación con los franceses, no nos metemos tanto en la vida privada. Digamos, esa cultura está bien. Pero hay un sector que la dramatiza, ese es el punto. Pero me parece también de que esto está hiperdimensionado por algunos medios. Vos en la sociedad no ves la grieta. Yo no la veo. Yo no la veo. La grieta la veo en función de un modelo de país, de una visión de país. No, eso es otra cosa. Digamos, si vos me preguntás, el gobierno Eso es otra está anclado en esa visión de los 70, Eso es ese otra cosa. sueño idílico de la revolución eterna, de que van a hacer, no sé, van a bajar de la sierra y vienen con la campera, con el camperón verde. Eso es caricaturas, ¿no? Es caricatura, pero es un pensamiento que ha conducido a la Argentina al retroceso. ¿Cuál es el drama de la cámpora? Que los jóvenes dejaron de ser jóvenes, es un problema que nos pasa a todos. Son casi no hay nada que repetidores de kindergarten. Claro. No hay nada que no resuelva el Con todo paso del respeto. tiempo. Seguro. Y el problema es cuando vos sos un joven viejo. Porque vos podés tener una edad determinada y ser un hombre contemporáneo. Y comprender el mundo en que vivís y cuál es el camino que la Argentina tiene que tener. El problema de la cámpora es que ha sido parte de los gobiernos, ha tenido espacios de poder importante y no ha logrado consolidar un liderazgo de cara a la elección presidencial. No. En ese punto es un fracaso evolutivo organizativo. Sí, es un fracaso de las ideas. Bueno, a ver, si porque- las ideas se expresan en cantitos de hinchada, porque es así. No, yo nunca leí nada sustantivo. Siempre fueron cantitos de Un hinchada. documento ¿no? doctrinario Yo de la cámpora. No hubo. Yo, Con todo cariño, en muchos un fueron momento algunos determinado míos. tenía diálogo y tengo diálogo con alguno de ellos. Digamos, por encima de las diferencias políticas que tengo, yo le decía, ¿por qué no hablan con Felipe González? Lo traen. Ayórnense, porque Felipe salió del marxismo para hacer poder. El PSOE era un partido que era marxista, Por supuesto. entendió el proceso de cambio que estaba en Europa y entendió que la España necesitaba también de un camino de unidad. Y entró a OTAN. Nada Y más entró a la Y entró OTAN atrás. y entró a la Comunidad Europea con el financiamiento europeo. El eslogan fue Pero lo que genial, te el quiero primer decir, eslogan. Decía, de entrada, no. Claro, de entrada no, después sí. Están enamorados, yo lo llamo necrofilia intelectual, están enamorados de ideas viejas. Mejor dicho, de ideas muertas. Esta visión protochavista con algo de PC castrista y algo de catolicismo de los curitas de Villeros. Pero no ves que ¿Sabés empalma cuál con es un ese mundo modelo? el mundo No este. cierra ese modelo, no cierra. El mundo este. Ese mundo está equivocado. Y por eso no tienen una expresión potente en el plano presidencial y han tenido que ir a Totalmente. recurrir al único candidato que trata de encarnar, más allá de pertenecer a un proceso totalmente negativo del gobierno de Alberto Fernández,
Pero bueno, tiene una visión un poquito más cercana a la realidad, que es Sergio Massa. Ahora, ¿no ves que No China le estoy para ellos haciendo el es elogio. Lo que estoy diciendo es que Es descriptivo. recurrieron a lo que tenían. Bueno, porque guarda tal que es vez- un candidato, está en el centro. ¿No? Los candidatos centristas, Alberto Fernández, cuando se disfrazó de profesor Chapatín, ¿no es cierto? Y viste que Cristina Fernández se escondió en un caballo de Troya. Era transparente el caballo, ¿no? Vos mirabas y estaba ahí adentro. Bueno, pero eso también ¿cierto? tuvo una colaboración. Bueno, siempre. Algunos medios importantes colaboraron con eso. Nunca hubo debate de vicepresidentes. No, se decía Luis. claro que ella Nunca iba hubo a cuidar a debate los de niños. vicepresidentes. ¿Cuál era la línea argumental? Bueno, viene el Alberto el moderado y ella va a estar tejiendo las batitas de la nieta porque está preocupada. Para mí el Es un problema poco no con fue, humor, que, pero- no fue que ese gobierno en realidad Alberto fue un títere. Perdón, este gobierno, mira, todavía está, perdón. Hablamos en el pasado como... Fue un gobierno que no fue gobierno, que se fragmentó, que no tuvo gobernabilidad institucional. La única decisión importante fue la del FMI y lo ayudó la oposición. Votamos nosotros, exactamente. Lo que te digo es lo siguiente. A mí no me sorprendió esto. Esto también te deja A nosotros enseñanzas. charlamos muchas veces. A mí no me sorprendió porque no es que era divino. Si vos analizás incluso parte de mis discursos en la campaña como candidato a vicepresidente, yo preanunciaba lo que iba a ocurrir en términos de dónde iba a estar el poder. Y esto también sirve como enseñanza para Juntos por el Cambio. A ver, Bueno. ¿en qué sentido? De que el poder tiene que estar en la Casa Rosada. No hay nada más importante que el poder presidencial, que no puede estar subrogado, delegado o tutorizado por alguien, ¿viste? El poder de un tutor que te... No, ¿Cómo haces para...? no. El poder lo ejerce el presidente, porque de lo contrario esa institución se debilita y se devalúa y no tenés ninguna posibilidad también de proceder a impulsar los cambios que la Argentina necesita. Pero vos tenés una coalición electoral que es muy compleja, luego transformarla en coalición de gobierno en un sistema presidencialista, por lo menos hasta ahora. En un sistema parlamentario es más fácil porque... Bueno, Listo, es el automático. sistema parlamentario, incluso vos necesitas construir la mayoría al momento de armar el gobierno, Exactamente. Es natural. estableces condiciones y también das ministerios. No viene hecha de antes. ¿sí? Acá concentrás el poder de una persona y tenés luego socios que siempre sienten, o en general sienten que nunca le da lo suficiente. Pasó con el radicalismo en la experiencia 2015-2019. En la alianza también implosionó, a pesar de que había más equilibrio en la repartición de los espacios de decisión. Vos lo viviste desde el Senado. La alianza entre Cristina y un sector del radicalismo implosionó con la 125. Después siguió, pero nunca fue lo mucho. Es Hay cierto, algún y formato a poco contradictorio. de andar. A El poco de 125 fue a los 7 meses de haber asumido el así es. gobierno. Por eso me parece que hay una necesidad de cambiar la lógica del liderazgo porque la coalición electoral te exige compartir el poder en alguna dimensión. ¿no? Sí, pero de todas maneras lo que exige la realidad política argentina, que siempre es compleja, que el presidente sea presidente. Sí, totalmente. Después estoy de acuerdo que en un modelo de coalición vos tenés que acordar con los distintos actores de la coalición y para eso también tenés que tener una unidad programática. Yo creo que Juntos por el Cambio tiene una experiencia y yo creo que se fue mejor de lo que ellos piensan. Lo que dijo Gerchunov el otro Lo que día. dijo Gerchunov. Tiene razón. Sí. Macri terminó mucho mejor de lo que él mismo cree. Bueno, Incluso pero de este 42% tema del de gradualismo ha sido una virtud y no un defecto. Así es. Ahora está en una visión de que tiene que hacer todo rápido. Yo creo que eso es una tontería. Es una tontería. Es una Vos sabés que, desde el punto de vista incluso de la que mencionando construcción. otra vez a Neustadt, pero no, Bernardo Richard Neustadt tiene un libro que se llama El Poder Presidencial. Y dice, lo que las instituciones separan en los Estados Unidos, los partidos lo unen, porque los partidos muchas veces, bueno, él sabe mucho más de Estados Unidos que yo, están fragmentados también en términos territoriales. Así es. ¿Qué une? Lo une la figura presidencial, pero no un presidente decisionista solamente, es un presidente que persuade. Sí, El claro, instrumento bueno. fundamental del presidente es la persuasión desde su poder y su centralidad. Ese estilo de persuasión lo tuvo Menem. Claro. Y lo Totalmente. tuvo Alfonsín también. Tuvo un liderazgo más firme. Sí. Un estilo Menem era un poquito propio más de- individualista, pero- no tuvo un tema ahí. Pero Menem tampoco, a ver, si analizamos también la personalidad, él no sufría el poder. No, Lo- está jugando al Lo gol. disfrutaba. no, Lo disfrutaba. él delegaba y además te digo Sabía una delegar. cosa, si analizás el gabinete de Menem, era toda gente
de un talento, de una capacidad en Bueno, cada ese es una otro de tema. las Hoy los áreas. presidentes cortan el pasto muy cortito, ¿no? Para que nadie le haga sombra. Es Lo un que tema. digo, que el sistema, comparto con vos, que estamos ya en un sistema de coaliciones, porque el gobierno también es una coalición. Totalmente. Y hacia dónde van también es una coalición, porque ¿qué tiene que ver el pensamiento extremo de algunos sectores del PC metidos en el gobierno, del viejo PC que quedan algunos todavía, o de sectores de la izquierda kirchnerista que no comparten la mirada, el propio Grabois? Tal cual. Bueno, ellos son una coalición también. Yo creo que Juntos por el Cambio está preparado para gobernar, que en la primera vuelta en octubre puede tener mayoría en ambas cámaras, que este es un dato. Ayer hay otro dato muy novedoso, importante, que no pasa desapercibido, que es el fracaso del quórum en la Cámara de Senadores. Sí, fue insólito. Perdieron el quórum. Sí. Este es un dato de debilitamiento y de repliegue, digamos, del poder de la vicepresidencia en términos del Estado y del funcionamiento institucional de uno de los poderes del Estado, que es la designación de jueces. Bien, nos queda tiempo para una sola pregunta más y la quiero hacer de forma muy contundente y es, cuando uno mira la Constitución, mira la estructura del Estado argentino, yo tengo una obsesión con el Estado argentino, habrás notado, lo que nota, hay falencias en múltiples dimensiones, pero la Argentina tiene, creo yo, una necesidad de replantear el papel de las Fuerzas Armadas en un contexto geopolítico muy complejo, donde por suerte estamos en un vecindario, Dios ahí se apiadó de nosotros, sin hoy hipótesis de conflicto. No por mucho tiempo. Bueno, aparte de... Porque no hay nada que dure todo el tiempo. Y tenemos recursos naturales. En un mundo complicado no hay nada que dure todo el recursos tiempo. naturales que hay que defender. Volvió la Tenemos la geopolítica. Antártida acá nomás, el Atlántico Sur es una zona obviamente de un foco de interés por razones obvias. Por algo los chinos quieren hacer este puerto ahí en Tierra del Fuego. Sí, ¿Ver? con algunos empresarios argentinos que no deberían hacerlo. Por supuesto. Porque no entienden nada. Si lo hacen, no entienden nada. ¿Cuál es tu visión al respecto? Hay que fortalecer las Fuerzas Armadas, pero de manera urgente. La Patagonia es un territorio vacío, el 55% del territorio nacional con todas las riquezas mineras, petroleras y gasíferas de la Argentina. Lo que cambia la matriz económica del país y puede cambiar la matriz exportadora de la Argentina. Claro. Y no tenemos hoy elementos que hacen a la defensa. Hay un abandono de la política de defensa, hay un abandono del personal militar, que es un recurso humano buenísimo que tiene la Argentina, al que se le pagan sueldos equivalentes Sí, a un plan y medio. Así es. Oficiales intermedios se van a trabajar a la actividad privada porque son estructurados, manejan idiomas, están preparados, son disciplinados. En fin, hay que recuperar las Fuerzas Armadas. Y hay que dejar de mirar la Argentina con el espejo retrovisor. Basta. Ya hubo justicia. Las Fuerzas Armadas actuales son democráticas. Nosotros tenemos que construir un camino futuro. Y hay que controlar el mar. No tenemos ni siquiera capacidad operativa para que no nos depreden el mar Atlántico. La pesca. Nos ponen los buques, factorías afuera de las 200 y entran con los pesqueros adentro de las 200. Claro. Donde está la pesca. ¿Dónde está la pesca? Y bueno, no tenemos las la fotos marina, nocturnas son no tenemos la impresionantes. prefectura, no tenemos capacidad operativa. ¿Hay consenso? ¿Vos sentís que dentro de la clase política argentina hay consenso respecto de esta Y yo desafío? creo que este es uno de los temas que me parece central para el debate político. Y Horacio Rodríguez Larreta tiene que encarnar esta visión de recuperar las Fuerzas Armadas para el país, para el Estado-Nación, para la defensa de los intereses nacionales. Y también hay que tener una mirada geopolítica. Yo no tengo ningún problema con los chinos, hay que hacer intercambios comerciales, pero no depender de China. Y después te voy a decir algo, gran error de Carlos Menem. Yo nunca hubiera provincializado Tierra del Fuego. Para mí es un lugar estratégico, Desde ya. desde el punto de vista nacional, que no puede estar en manos de un gobernador que te hace un acuerdo con empresa china para hacerte un puerto y desequilibrarte la geopolítica y ponerte en conflicto con la principal potencia del mundo, que es Estados Unidos. Estamos todos locos. Miguel, la verdad que es un placer charlar contigo. No, muchas gracias. Creo yo, Podríamos seguir varios dos. programas. Hasta la vida. Justo hasta la vida. conversar con ustedes. Bueno, mucha suerte. Enriquecedor. Gracias por la haber Y venido. ojalá que sea hasta muy pronto. Bueno, muchísimas gracias y felicitarlo por el programa. Muchas gracias. Ya Bueno, volvemos y con- mucha suerte. Después de esta pausa con más información aquí en el Tornillo.
Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.